Entonces, en este momento vamos a ver lo que es, lo que viene siendo el tema de combustión, que a pesar de que no es un tema como tal que nosotros tengamos que revisar, ¿cierto? No tiene una aplicación tan potente, ¿cierto? Dentro de la pirometalurgia o dentro de la metalurgia como tal. Es un tema que nosotros tenemos que ver relevante desde un punto de vista del uso de energías. ¿Ya? Pregunto a todos ustedes, estimados, ¿qué entienden ustedes por combustión? ¿Han escuchado el concepto? ¿Dónde lo han escuchado? Etcétera, etcétera, etcétera. De una reacción química. Ya, una reacción química, muy bien. ¿Qué más? Son tres elementos los que participan en una combustión. Ya, ¿qué elementos son esos? Es la chispa, eh, el aire y el combustible. Ya, muy bien. Sí, efectivamente, como dice su compañero, es exactamente así. Palabras más, palabras menos, pero en estricto rigor lo que él explicó es lo que viene siendo una combustión. Una combustión es una reacción química exotérmica entre combustibles y agentes oxidantes. ¿Ya? Esto se hace y esto se indica eh, para identificar, ¿cierto?, que no necesariamente uno tiene que, entre comillas, casarse con un combustible, ¿ya? O con un tipo de combustible, sino que cualquier elemento que me permite, que si yo lo contacto con un agente oxidante, eventualmente me va a generar una reacción exotérmica. Si ocurre eso, ya estoy hablando de una combustión. Y como bien dice su compañero, hay un elemento que los relaciona, ¿cierto? Tenemos lo que es el combustible, el comburente, comburente o agente oxidante, cualquiera de los dos conceptos está correcto, y tenemos también lo que es la chispa. ¿Ya? Si yo los conecto a los tres, formo lo que se llama el triángulo de combustión o el triángulo del fuego. Ahora, para que esto funcione necesito de los tres. No puedo tener dos y el otro no. Necesito a los tres. Necesito combustible, necesito comburente, necesito chispa. Entonces, cuando yo tengo un incendio, normalmente no ocurre, si se dan cuenta, ni siquiera los incendios forestales. Cuando se produce un incendio forestal, lo que yo tengo, ¿cierto?, es combustibles que en este caso son los árboles. Los árboles, ¿cierto?, entran en contacto con el comburente, que para fines prácticos, el comburente más importante o el agente oxidante más importante es el oxígeno mismo, ¿ya? Y si yo los tengo los dos conectados, ¿cierto? Alrededor de los árboles siempre hay oxígeno, no pasa nada. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir? Tiene que ocurrir que exista una chispa. Y para eso es que se pide siempre encarecidamente que no se deje basura en las zonas de bosques. ¿Por qué? Porque a veces nosotros tiramos, ¿cierto?, algún tipo eh, de producto que puede hacer las funciones de lupa, por ejemplo, las botellas plásticas,
algunos tipos de vidrios, ¿cierto? Los envoltorios que son medio color aluminio, ¿ya? Que pueden irradiar o quemar focalizadamente una porción de lo que yo estoy analizando. Y eso al final del día lo que ocurre o lo que produce es incendios, ¿ya? Nótese que hasta en ninguna parte he hablado de que, de las temperaturas, que a veces se relacionan o se mencionan, oye, en este lugar hace mucho calor, ¿cierto? Hay altas temperaturas, y aquí comienza la temporada de incendios. Uno como que siempre lo asocia, ¿cierto? Se viene el verano, la temporada de incendios comenzó. No es tan así, no es tan directo, no es tan directo el tema. Requiere un poco más que eso. ¿Cuál es la dificultad que genera el incendio, las altas temperaturas en los incendios? Lo que causa o lo que hace eso es que el fuego puede transportarse o puede avanzar de manera más directa, producto de que yo estoy teniendo una diferencia de temperaturas, o mejor, perdón, producto de que yo tengo mayores temperaturas, ¿cierto? El incendio puede ir avanzando, ¿cierto? Teniendo eso en consideración, sin intercambiar calor, sin perder energía. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando yo tengo no sé, un incendio en los bosques de Canadá o en los bosques del sur? La verdad, del sur-sur, no acá del Maule, Punta Arenas, ¿cierto? Cosas por el estilo. Bueno, el gran problema ahí es que las temperaturas son tan bajas que el incendio, como es una reacción exotérmica, el ambiente recibe toda la energía del incendio, causando que este baje su intensidad. Un día de calor, la exotermia no se va necesariamente porque ya el aire está a una temperatura dada. Entonces, el incendio puede avanzar más tranquilamente sin tener ningún tipo de problema, ¿ya? Los incendios, como buenas reacciones, las combustiones, como buenas reacciones químicas, pueden ser representadas por una ecuación química. En este caso, hay dos ecuaciones químicas que representan al, eh, que representan a la combustión. Uno es, bueno, las dos están presentadas, ¿cierto?, en su pantalla en este instante, y tienen dos diferencias más o menos marcadas. Bueno, una diferencia que es muy marcada, mejor dicho. Y ella es que una produce dióxido de carbono y la otra produce monóxido de carbono. Si yo tengo una combustión que produce dióxido de carbono, estoy frente a una combustión completa. Si yo produzco dióxido de carbono, estoy ante una combustión incompleta. ¿Ya? Entonces, de nuevo, si tengo producción de dióxido de carbono,
voy a tener lo que es una combustión completa, y si tengo producción de dióxido de monóxido de carbono, voy a tener una reacción o combustión incompleta. ¿Qué es lo que causa que una combustión sea completa o incompleta? ¿Alguno de ustedes sabe? Ahí sí que se me salió. Yo por lo menos tengo entendido que para que un objeto se queme, pasa de un estado sólido a un estado gaseoso, que se llama pirólisis, y que después ese gas se quema Ya, completa, el humo que sale después, o no sé, pero eso más o menos sé. ya. ¿Alguien más? Anyone else? ¿Qué es lo que hace que una combustión sea completa o que sea incompleta? Lo que tenía entendido era que todos los elementos componentes que estaban en los reactivos se quemaban por completo o algo así. Y si no alcanzaban a quemarse esos componentes era una reacción, una combustión incompleta. Ya. Miren, ¿qué es lo que nos da que la combustión sea completa o incompleta? Es esto. Si yo tengo, no voy a decir mucho, voy a decir suficiente oxígeno para que esta reacción ocurra, o digámoslo así, suficiente suministro de oxígeno, entonces voy a tener producción de CO2 casi siempre. Ahora, ¿qué pasa si se empieza a agotar el oxígeno? Lo que va a ocurrir es que el combustible, ¿ya? La reacción química que va a predominar es la combustión incompleta, porque si se dan cuenta, la cantidad de oxígeno de manera estequiométrica que necesita es menor. Entonces lo que va a ocurrir es que eh, el, el oxígeno, ¿cierto? Se va a, como tiene menor requerimiento de oxígeno, el combustible va a decidir producir esa reacción porque así puede mantenerla en el tiempo. Entonces, ese es el motivo de por qué yo tengo una reacción, yo tengo la preferencia, ¿cierto? O voy a tener una reacción o combustión incompleta, ¿ya? Puede darse también, y eso hay que decirlo, puede darse que yo tenga una combustión completa y que también produzca monóxido de carbono, porque de manera local tal vez tengo una deficiencia o un déficit de oxígeno. ¿Ya? ¿Existe eso? Sí, es una situación que se da, pero lo que importa acá es la cantidad de oxígeno que yo tenga en esos puntos. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace que una combustión sea completa? Que yo tenga suficiente oxígeno para poder para poder combustionar, ¿cierto? El combustible. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace que una combustión sea incompleta? Bueno, que la cantidad de oxígeno sea deficiente o baja, y eso hará que tengamos producción de monóxido de carbono.
¿Alguien no entendió eso? Yo tengo entonces que ver cuáles son estos combustibles. Normalmente, ¿ya? No es siempre así, pero normalmente se espera que los combustibles sean hidrocarburos. Entonces, los hidrocarburos yo los puedo reconocer o identificar debido a ciertas características que tengan, ¿ya? Entonces, los hidrocarburos, yo cierto que, si se acuerdan, teníamos CXHY, ¿cierto? Si Y es igual a 2 veces X más 2, ese hidrocarburo representado es un alcano. Si Y es igual a 2X, por si acaso es Y, entonces nosotros estamos frente a un alqueno. Y finalmente, si Y es igual a 2X menos 2, entonces estamos frente a un alquino. ¿Ya? Entonces, para identificar un hidrocarburo, ¿ya? Yo tengo lo que se denominan sufijos, ¿ya? Y estos sufijos van a responder al valor de X. Entonces, aquí vamos a tener en esta columna el valor de X. O sea, va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. El sufijo serán los siguientes: met, et, prop, but, pen, ex, ep, oct, non, tec. ¿Ya? Entonces, supongamos que estamos hablando aquí de un alcano. Entonces sería metano, o sea que tiene un carbono, sería CH4, tiene un carbono y tiene 2 por X, 2 por 1, 2, más 2, 4. ¿Ya? Etano, ¿cómo es el etano? ¿O cómo se escribe el etano? C2H6. X2 y es 2 por X, 2 por 2 son 4 y 2 son 6. 6 y 2 son 8 y 8, 16. Y brinca la cuerda, no, perdón, es otra. ¿Qué pasa con los alquenos? ¿Ya? X igual 3. Primero va a ser tenemos que decir que el nombre de ese hidrocarburo va a ser propeno. ¿Ya?
Y la fórmula química quedaría como, o la ecuación química quedaría como C3, como es propeno, H tiene que ser solamente el doble. C3H6. ¿Qué pasa con el buteno? Sería aquí C4H8. ¿Ya? Y finalmente tenemos los alquinos. ¿Ya? Pent, si es un alquino, termina en ino. Entonces sería pentino. ¿Qué nos está diciendo entonces? Que X, ¿cierto? Vale 5, o sea que sería C5, y que la cantidad de hidrógenos va a ser X, 2X, 10, 5 por 2, 10, menos 2, o sea, H8. ¿Qué pasa con X? Bueno, sería Xino, y sería C6, X igual 6, e Y sería 2 por X, 2 por 6 son 12, menos 2 son 10, ¿ya? Así es como más o menos uno va avanzando. Perdón, no es como más o menos uno va avanzando. Así es como uno va avanzando. Tenemos, ¿cierto?, los distintos hidrocarburos, y a medida que yo voy añadiendo y que voy agregando carbonos al sistema o a la ecuación, yo le voy agregando, ¿cierto?, la cantidad de hidrógeno necesario. ¿Ya? ¿Dudas y o consultas con esto, estimados? Ya. Pregunto, ¿puede existir un meteno? O sea, un hidrocarburo que tenga un carbono, y en este caso sería dos, dos hidrógenos. No se puede, ¿Por qué? porque no puede haber un carbono con dos enlaces de hidrógeno porque le faltarían, digo, le quedan dos electrones para que estar mm, como en estado normal. Ya, O tampoco puede tener un doble enlace. No puede tener ya, un doble enlace con un H. ya, eso último es la respuesta correcta. Entonces, para responder esa pregunta, primero tenemos que decir qué es lo que hace que un alcano sea un alcano. Entonces, los alcanos solo poseen enlaces simples. Los alquenos poseen a lo menos un enlace
doble. Y los alquinos poseen a lo menos un enlace triple. ¿Ya? Entonces, los alcanos tienen únicamente enlaces simples, o sea que un electrón o un elemento se junta con otro elemento por medio de un electrón por cada uno, ¿ya? Que es lo normal. En cambio, los alquenos, yo tengo en un átomo de carbono que utiliza dos de sus electrones para juntarse con otro átomo que también tenga dos electrones disponibles. A eso se le denomina enlace doble. En el caso de los hidrocarburos, ese enlace doble se produce entre carbonos, ¿ya? No se produce en carbono con hidrógeno. Y los alquinos poseen de nuevo a lo menos un enlace triple. O sea que un átomo de carbono se junta con otro átomo de carbono, pero por medio de 3 electrones, ¿ya? Entonces, yo no puedo tener metano porque el metano es, solo posee un átomo de carbono y únicamente posee átomos de hidrógeno a su lado. Entonces, como el hidrógeno solamente tiene un electrón con el cual puede compartir o ceder, no puedo tener ese electrón, ¿cierto? Ese hidrógeno unido con enlace doble con el carbono. Ese es el motivo por el cual no existe meteno y no existe metino, ¿ya? El resto existen en todas sus versiones, ¿cierto? Puedo tener un eteno y puedo tener un etino, ¿ya? No hay problema con eso. Y ya de ahí para adelante todo lo que da. ¿Ya? ¿Alguna duda y o consulta con esto, estimados? No, profe. Ya. Ya, Tito. Entonces, nosotros teníamos dos ecuaciones que sirven para indicar combustión, ¿cierto? Ahora, hay una tercera, que esa es mucho más general y por ende no se muestra tanto, pero, perdón, es mucho más específica. Estas dos son versiones generales, ¿ya? ¿Alguno de ustedes sabe cuál sería otro combustible que responde a esta estructura, ¿cierto? Pero que es distinto a lo que vemos aquí. Tenemos la misma estructura, pero nos falta algún detallito. ¿Alguno sabe? ¿Qué otro componente podría yo oxidarlo, ¿cierto? Presenciarlo con oxígeno y que siga una estructura similar a la que estamos viendo aquí en este instante?
Exacto, muy bien. El otro combustible que yo puedo tener, que sigue una estructura muy similar a la que nosotros estamos viendo ahora, es el hidrógeno gaseoso, que yo lo puedo hacer reaccionar, ¿cierto?, con oxígeno, y este va a formar únicamente vapor de agua. No forma eh, no forma dióxido de carbono ni monóxido de carbono. De todas las reacciones, esta es la más explosiva de todas. ¿Ya? O sea, si yo quisiera impulsar un motor de manera, pero liberando unas altas cantidades de energía, el hidrógeno es la solución a todos esos problemas. Por eso últimamente ha habido esta revolución que a lo mejor ustedes han escuchado en las noticias acerca del hidrógeno verde. Bueno, de aquí sale, del hecho de que el hidrógeno es uno de los gases más explosivos en la naturaleza. Y el poder que tiene es bastante importante. ¿Ya? La producción, el único gran detalle es que va a tener producción, ¿cierto?, de vapor de agua únicamente. Pero eso no es problema al final de cuentas si uno puede controlar los materiales como corresponde para que no hayan y no existan problemas con ellos. ¿Ya? Entonces, esa es la tercera gran reacción química que yo puedo tener en forma de combustión. ¿Ya? Bueno, eso es lo que acabamos de ver. Entonces, ejemplo, considerar un flujo másico de octano de 5 kilogramos por hora con 150% de aire teórico. Determinar el flujo másico de aire y el flujo másico de gases de salida. ¿Ya? Trabajen en esto por mientras y después revisamos, ¿cierto?, cuánto les dio para poder ver el resultado final. La ecuación. La ecuación química, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería la ecuación química aquí? C8H18 más, ¿cuánto oxígeno? 12,5. 12,5 oxígeno. ¿Y esto cuánto nos produce entonces? 8 moléculas de dióxido de carbono Ya, más y 9 de agua. 9 de agua, muy bien. Entonces, si yo tengo 5 kilogramos por hora de octano que está ingresando, yo lo que tengo que hacer ahora es calcular la cantidad de moles de octano que ingresa, para lo cual voy a necesitar el peso molecular del octano. Lo cual va a ser el peso atómico del carbono es de 12 por 8, que son la cantidad de átomos de carbono que hay en una molécula de octano, más 1.0008 por 18, que es la cantidad de átomos de hidrógeno que yo tengo. Y eso me da 114,14 gramos por mol. ¿Ya? Entonces, si yo quiero calcular los moles que entran, yo lo que tengo que hacer es pasar primero estos 5 kilogramos a gramos. Entonces, el flujo másico de octano es de 5.000
gramos por hora. Por ende, si yo combino esto, el flujo molar va a ser los 5.000 gramos por hora dividido los 114.14. Eso hará que me queden moles por hora. Entonces el resultado de eso es 43,81 moles por hora. ¿Ya? Y aquí es donde uno empieza ya a trabajar este tema. Entonces, ¿cuánto ingresa a este reactor o al espacio que yo estoy analizando? Entran 43,81 moles por hora. ¿Ya? ¿Cuánto debería ingresar de oxígeno? 12,5 veces la cantidad de moles de octano. 12,5 veces, muy bien. 43,81 por 12,5 me da 547,63. ¿Ya? Pero me están diciendo que ingresa un 150% de aire teórico. ¿Qué quiere decir eso? Que al resultante que me acaba de dar, que les acabo de indicar, lo tengo que multiplicar por 1,5. Entonces la cantidad de moles de oxígeno que ingresan es de 821,44. ¿Ya? Eso es lo que ingresa. Vamos ahora con lo que reacciona. Del octano debería reaccionar todo, eso es lo que yo espero. 43,81. De oxígeno debería reaccionar lo que yo calculé teóricamente inicial, que en este caso son 547,63. ¿Cuánto voy a producir de dióxido de carbono? Bueno, voy a producir 43,81 por 8, que en este caso son 350,48. ¿Y cuánto voy a producir de vapor de agua? 394,29. Originalmente de esto había 0, por si acaso. Entonces, ¿cuánto es lo que sale? ¿Ya? O lo que debería salir teóricamente. Bueno, de octano debería salir 0. De oxígeno debería salir 273,81. De dióxido de carbono debería salir 350,48. Y de vapor de agua deberían salir 394,29. ¿Ya? ¿Cuál es el detalle ahora? ¿Qué cosa? ¿Hay algo que esté mal o que deberíamos considerar ahora? ¿O que no esté ahí? ¿Alguien sabe? Podría ser que el aire también tiene otro componente como nitrógeno. El Entonces, no aire, pesa eso. el aire también tiene nitrógeno. Muy bien, estimado. Entonces, también tengo que considerar nitrógeno. ¿Cuánto ingresa de nitrógeno?
¿Cuánto ingresa de nitrógeno? De nitrógeno, me equivoqué de herramienta electrónica, entran los 821,44 por 0,79 dividido 0,21. Entonces entran 3090,18. ¿Cuánto reacciona de nitrógeno? 0, no reacciona. Entonces, ¿cuánto se produce? Raya para la suma, 3090,18. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto es el flujo másico que yo tengo acá? Bueno, lo que yo tengo que hacer para considerar el flujo másico es calcular los pesos moleculares de cada uno de los elementos de cada uno de los compuestos que yo tengo acá. Entonces, ¿cuánto vale el peso molecular del oxígeno? Es de 32. Son gramos por mol, por si acaso, en cada uno de los casos que yo revise ahora. El CO2 es aproximadamente 44. 44. El vapor de agua aproximadamente es de 18. El nitrógeno es de 28. ¿Ya? Recordemos que todos los valores que están aquí son gramos por mol, y aquí tengo solamente mol. Entonces lo que voy a hacer ahora es calcular la masa, pero recuerden que todo esto me da en moles por hora. Mol por hora. Entonces, si yo multiplico estos valores, me va a dar, si yo multiplico estos valores, me da gramo por hora. Y claramente lo puedo pasar a kilogramos rápidamente. Entonces va a ser 273,81 por 32. Me queda 8.761,92. 8,76. Este es el flujo másico en kilogramos por hora. 350,48 por 44 nos da 15,42 kilogramos por hora. Vapor de agua, 394,29 por 18,016. Eso nos da 7,1 kilogramos por hora. Y finalmente, los 3090,18 por 28. Aquí nos da 86,53 kilogramos por hora. ¿Ya? ¿Dudas y o consultas, estimados? El representante diplomático llegó a Iquique. Aparte de lo del representante diplomático. Yo no, profe. ¿Todo claro como el agua? No tanto, pero sí, sí quedó claro. Ya. Estimados, la verdad, vamos a decir las cosas como son. En el otro paralelo se dio una situación bien especial, ¿cierto? Entonces, básicamente,
lo que acabamos de ver nos duró toda la hora. Entonces, para no ir con un paralelo a destiempo del otro, vamos a dejar la clase hasta aquí y vamos a continuar la próxima. Ahí pasamos rápidamente lo que vimos, lo que nos queda, que no es que sea fácil, pero es bastante rápido de pasar. Y con los otros ejercicios que vamos a hacer, quedaríamos bastante bien. Y generamos los ejercicios y para que la semana subsiguiente tengan el tan ansiado y esperado certamen. Supongo que lo están esperando con ansias, porque demostrará cuánto han aprendido en este curso. Así que eso, estimados, cuídense. Profe, Sí, diga. es que nosotros tuvimos laboratorio presencial la semana pasada ¿Ya? y no le hemos mandado el cosito. Se lo podemos mandar hoy día, ¿verdad? Bueno. Ya. Eso era, gracias. Ujú. Profesor, Fernando. sí, yo necesito hablar con usted un momento después, no sé si tendrá tiempo. Sí, aprovechemos inmediatamente eso. Quienes no tengan algún tema que tratar pueden retirarse libremente, no hay problema. Yo también, profe, tengo un tema que tratar con usted. Bueno, Chao, profe. chao.